Verificación de la documentación fase 1. El programa, como hemos dicho, se divide en 3 fases y en cada una de las fases se podrá subsanar o alegar, bien porque no se ha presentado toda documentación o bien porque la documentación presentada pues, no es correcta. ¿Y cómo subsanamos? Pues vamos a ver otro ejemplo práctico. Bien, ¿qué recomendaciones damos a la hora de subsanar? Pues confeccionar toda la documentación previamente. En el caso de que la documentación a juntar pese mucho, comprimir la información en un zip de tamaño máximo de 10 megabytes, acceder a la sede electrónica, que es de donde hace todos los trámites. Lo que he dicho, nos lo podéis hacer llegar por vía correo, pero a nosotros lo válido es aquello que esté en la sede electrónica. Entonces, acceder a la sede electrónica, al expediente y realizar la subsanación, ¿vale? Por lo tanto, vamos a proceder a ver un ejemplo práctico de cómo se realiza una subsanación, porque también nos estáis haciendo llegar consultas de, oye, ¿cómo subsano? O quiero hacer una modificación, ¿no? Oye, quiero modificar los profesores, o quiero modificar cualquier otra cosa. Oye, me he equivocado en las lectivas, lo tengo que modificar. Pues con el documento que os he enseñado antes, nosotros facilitamos este documento de rectificación y realizáis la subsanación. ¿Y cómo hago la subsanación? Pues muy bien. Pues accedemos a la sede electrónica del Ministerio y a la izquierda nos encontramos con mis trámites, que se subdivide a su vez en consulta de lista de sus trámites, subsanar o anexar documentación y notificaciones y comunicaciones. ¿Nosotros qué queremos? Subsanar. Pues pulsamos en subsanar. Pero si quisiéramos anexar documentación en la fase 2, por ejemplo, de los alumnos, o en la fase 3, cuando se justifique que esa finalización formativa, sea el mismo procedimiento. Lo veremos a posteriori, pero para que ya os vaya sonando. Pulsamos en subsanar, pasamos a la plataforma clave, certificado electrónico y accedemos a la lista de nuestros trámites. Entonces tendremos que saber con el número de referencia, que es el número de expediente, en qué expediente queremos nosotros realizar la subsanación. En nuestro caso realizamos la subsanación de este expediente, subsanar, continuar, y nos encontramos con la subsanación del trámite, que se subdivide a su vez en datos del trámite, datos de la solicitud y adjuntar documentación. Los datos de trámite incluyen el número de expediente, que como he dicho es el número de referencia que aparece en la solicitud, el procedimiento, el programa Cheque Capacitación Digital en el Transporte, el órgano responsable, que es la Dirección General de Transporte Terrestre, y el estado en el que se encuentra. Y ya pasamos a los datos de la solicitud, que hace referencia a la observación que se considere oportuna. Bien, pues en nuestro caso la subsanación puede ser una única subsanación o la información no la podemos adjuntar en un único paquete de un zip comprimido y tenemos que presentar varios paquetes de zips comprimidos. Entonces lo denominaremos de forma correlativa subsanación X de Y, subsanación 1 de 3, subsanación 2 de 3, subsanación 3 de 3. Y presentaremos 3 subsanaciones, en el caso de que los archivos pesen demasiado y aun comprimidos en el zip no podamos presentarlo en una única subsanación. Entonces, a modo de ejemplo, realizamos una subsanación, vamos a poner mayúsculas, subsanación 1 de 3, porque oye, yo quiero presentar una subsanación que la tengo comprimida en 3 zips y entonces pues no me caben solo uno. Descripción, pues hemos adjuntado mal, en este caso, la DACI. Bueno, pues elegimos el archivo, en adjuntar documentación, la DACI la presenté y no estaba firmada, pues la subscano, la presento ahora firmada. Importante, pulsar en anexar, anexar y verificar que consta en el cuadro inferior. Y una vez que ya verificamos los datos del trámite, los datos de la solicitud y adjuntar documentación y que se encuentra anexado en el cuadro, pulsamos siguiente. Verificamos que la información facilitada es correcta, en su defecto modificaremos y verificada firmamos y enviamos. Igualmente se nos solicita el certificado electrónico certificado y se nos generará, al igual que se nos ha generado en la solicitud, pues un registro satisfactorio con un número de referencia y un justificante acreditativo, pues en la subsanación se nos registrará igualmente. También de la misma manera que la solicitud puede demorarse unos minutos, pero se genera en la descarga del justificante, en el que consta el número de registro de la solicitud, la fecha y la hora en la que se ha realizado, así como el justificante acreditativo, tanto en documento original como en documento imprimible. Bien. Por lo tanto, recomendamos seguir
estas recomendaciones de confeccionar documentación previamente, confeccionar en un zip de máximo 10 megabytes. Oye, no me cabe una subsanación en un zip, pues entonces presentamos varios con denominados de forma correlativa subsanación XDI. Y se adjunta, se anexa, que aparece en la tablita y se envía. ¿Cuál es el plazo para subsanar? Bien, el plazo para subsanar es de los requerimientos es de 5 días hábiles, a partir del día siguiente en el que se tenga lugar la notificación, bien porque hayamos accedido a la notificación a través de la sede electrónica. Oye, incluso nos han avisado de la caducidad que ha caducado la notificación, pues se ha accedido, o por rechazar la misma porque haya caducado a partir del día siguiente de que haya caducado. Resultado de la fase 1. ¿Cómo termina esta fase 1? Pues termina esta fase 1 bien porque se cierra el expediente, porque no está incluido en el cheque de capacidad digital, o porque la acción formativa y la entidad de formación cumplan con todos los requisitos, y entonces se incluye la acción formativa en este registro de acciones formativas. Y es en este momento en el que a través de una resolución, oye, se ha incluido la acción formativa en el registro de acciones formativas. Si presentáis acciones formativas posteriori, es cuando ya podéis indicar si dispone la entidad de formación de acciones formativas inscritas en el registro de acciones formativas. Bien, ¿qué documentos son los relativos a esta fase 1? Pues los documentos son la resolución de estimación de la entidad acción, con que la acción formativa se ha incluido en el registro de acciones formativas, o una resolución de desestimación. Bien, por desistimiento, por no haber subsanado, no haber presentado documentación, o porque se ha subsanado de forma incorrecta. Entonces dará lugar al cierre del expediente. Fase 2, documentación de los alumnos. Bien, vamos a ver ahora la documentación de los alumnos. Somos conscientes de que es muchísima información, pero no vais a tener dificultad, ya que nos podéis hacer las consultas a través de capacitaciondigital@cenasada.es o acceder a la instrucción técnica explicativa o al documento de preguntas frecuentes. Igualmente, ya como hemos dicho anteriormente, la sesión se está grabando el webinar y podréis acceder a ello a posteriori si tenéis dudas de, oye, pues no me acuerdo esto cómo era, o esto lo explico Sara y tengo dudas, y lo podéis ver de forma práctica. Fase 2, documentación de los alumnos. Bien, la fase 2, documentación de los alumnos, al igual que la fase 1, se subdivide con documentación, verificación y resultados. En documentación adjuntaréis las entidades, la documentación de los alumnos. En verificación evaluaremos la documentación y en su caso requeriremos de subsanar. Y el resultado, ¿cómo termina esta fase 2? Pues o cierra el expediente o se pasa a la fase 3. Bien. Documentación de los alumnos, fase 3. Anexar la documentación necesaria. ¿Cómo anexo la documentación de los alumnos de la fase 2? Pues, como hemos dicho, sede electrónica, mis trámites, que estaba a la izquierda, subsanar, organizar documentación, selecciono el expediente y se subsana. Pero bueno, lo veremos a continuación. ¿Qué documentos son importantes o obligatorios a presentar en esta fase 2? Bien, pues es el modelo de acuerdo entre el beneficiario y la entidad de formación, firmada tanto por el alumno como por la entidad, el modelo de declaración de cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios y el modelo de recopilación de los datos de los alumnos. Vamos a ver cada uno de ellos. Modelo de acuerdo entre el beneficiario y la entidad de formación. El modelo de acuerdo entre el beneficiario y la entidad de formación se deberá cumplimentar y deberá ir firmada. Y aquí nos llegan diversas dudas de, oye, ¿y este documento que tiene que ir cumplimentado y firmado por el beneficiario, cómo lo firmamos? Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39 de 2015, las personas jurídicas están obligadas a firmar la documentación con la firma electrónica. Es decir, las entidades de formación estáis obligados, por eso hemos dicho todo el rato firma electrónica, a presentar la documentación firmada electrónicamente. Pero los alumnos, que son personas físicas, pueden elegir, no tienen la obligación de presentarla y firmada electrónicamente. Con lo cual, en este documento se permite que vaya firmado de forma manuscrita por el alumno y por la entidad, pero en todo caso la entidad a la hora de presentarlo en la sede electrónica deberá firmarlo electrónicamente. Bien. Modelo de declaración de cumplimiento de requisitos que será firmado por el alumno, bien manuscrita o electrónicamente, si tuviere certificado electrónico o firma electrónica, y el modelo de recopilación de datos, que son los datos relativos al alumno. El nombre, apellidos, el domicilio y la foto, tanto del anverso como del reverso, del DNI del solicitante. Asimismo, se pone a su disposición una checklist de la documentación por alumno,
que no nos debéis de presentar, simplemente es para facilitaros a vosotros el trabajo, para que sepáis, oye, ¿qué documentación tengo que presentar en esta fase 2? Pues esta y esta, perfecto, pues la tengo. Adjuntar documentación. ¿Y cómo adjunto esta documentación de la fase 2 de los alumnos? Pues como el procedimiento que hemos visto de subsanar. Son las mismas recomendaciones que hemos visto: confeccionar previamente la documentación, comprimir la información en un zip de tamaño máximo de 10 megabytes, adjuntar la documentación, y en el caso de que, oye, tengo que presentar la documentación que pesa mucho más de 10 megabytes que no puedo comprimir en un zip. Bueno, pues presento varios paquetes, varias subsanaciones o varios anexos de documentación en este caso, y indico con documentación 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Acordamos, seleccionamos, anexamos en la tablita y enviamos. Procedemos a ver un ejemplo práctico para que se vea de forma más fácil, pero es el mismo procedimiento que para subsanar. Hacemos la actividad electrónica, en la izquierda encontramos mis trámites, que se subdivide en consulta del estado de los trámites, subsanar o anexar documentación y notificaciones y comunicaciones. Pulsamos en subsanar o anexar documentación, accedemos con la plataforma clave, seleccionamos el certificado electrónico, accedemos a nuestra lista de trámites, seleccionamos el expediente que queramos subsanar o anexar documentación. En nuestro caso estamos en la fase 2 de anexar documentación, pero hay que pulsar igualmente subsanar, accedemos con la autofirma y se nos accede tanto para subsanar como anexar a la misma pantalla que hemos visto anteriormente. Datos del trámite, con el número de expediente, el procedimiento, el órgano y el estado, y los datos de la solicitud, que es lo que hemos comentado, que son los datos de la solicitud de cualquier observación que consideremos oportuna. En este caso, como es de la fase 2, indicamos que es fase 2 y, oye, igualmente, la fase 2, todo lo que tengo, que si el acuerdo entre el beneficiario y la entidad, que si los datos de los beneficiarios, el compromiso del beneficiario, de todos tengo 50 alumnos y tengo que presentar varios paquetes porque no me entra en una sola subsanación. Bueno, pues como le indico a Senasa, pues oye, voy a juntar la documentación de la fase 2, pero no me entra en una sola y hago 3 paquetes, pues 1 de 3. Y nosotros ya sabemos que nos lo enviáis en 3 paquetes porque no os entra todo. Bien. Descripción, pues en descripción ponemos documentación de los alumnos y elegimos el archivo que, como hemos recomendado, tenemos confeccionado anteriormente. Fase 2, pues nosotros lo tenemos ya en un zip de 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, pues adjuntamos fase 2, 1 de 3. Importante, una vez que lo hemos adjuntado, pulsar en anexar y verificar que está en la tablita inferior, y una vez confirmado todos los datos facilitados, pulsamos en siguiente. Verificados que los datos facilitados son correctos, en su defecto los modificamos y pulsamos firmar y enviar. Se generará igualmente el registro satisfactorio con su correspondiente número de registro y se podrá descargar el justificante acreditativo tanto en formato electrónico como en versión imprimible, como hemos hecho tanto en la solicitud como hemos hecho en lo que es la subsanación anterior. Esto igualmente se puede demorar unos minutos, pero se creará una pantalla igualmente, al igual que la que se ha creado con la subsanación. ¿Vale? Nos pide el certificado electrónico, lo facilitamos y se generará pues el envío registrado satisfactoriamente, descargado del justificante, con el número de registro de la subsanación, la fecha de registro del anexo o la subsanación, y se podrá descargar el justificante acreditativo, tanto el documento electrónico original como versión imprimible. Como vemos, ya se ha generado y es exactamente igual que hemos visto el anterior. Bien. Entonces, esto es el proceso para proceder a tanto anexar como a subsanar. Revisión de la documentación. Hemos dicho que la fase 1, Senasa dispone de 3 meses para evaluar la documentación de la entidad de formación y de las acciones formativas. Pero es que Senasa, por norma, dispone de 6 meses para revisar la documentación de los alumnos, lo que hace un total de 3 más 6 de 9 meses. Es decir, cuando nos decís, oye, es que quiero solicitar una acción formativa que comience en junio, que comience en julio, pues nosotros, como he dicho anteriormente, nosotros no podemos garantizar que esté dentro del programa Cheque Capacidad Digital de Transporte, porque si se inicia antes que nosotros podamos verificar la documentación, no garantizamos que esté dentro. Entonces,
nosotros disponemos como norma de esos 9 meses, que puede ser alarmante, de esos 3 más 6 meses, pero bueno, esperamos que el proceso agilizarlo y poder pues, evaluar la documentación tan pronto como nos sea posible, pero que contéis con ello, porque es verdad que, claro, nos estáis presentando acciones formativas de junio, julio, que no podemos garantizar que estén dentro de los plazos y que nos dé tiempo, y además nosotros por norma disponemos de un total de 9 meses para todo ello, para que lo tengáis en cuenta. Verificación de la documentación. Como he dicho, en cada una de las fases se podrá subsanar, bien porque no se ha presentado documentación o bien porque se ha presentado la documentación de forma incompleta o no es correcta. ¿Cómo se subsana? Lo que hemos visto. Mis trámites, sede electrónica, mis trámites, subsanar o anexar documentación. Seleccionamos el expediente de la lista de trámites y pulsamos en subsanar y ahí recordamos y importante señalar que deberemos anexar y verificar que está en la tablita. Igualmente, el plazo para subsanar es de 5 días hábiles desde que se tiene acceso a la notificación o desde que se produce el rechazo de la misma. ¿Cómo se termina esta fase 2? Pues se termina con el cierre de expediente o se termina con la fase 3, pasando lo que es a la fase 3 y haciéndose entrega del cheque de capacitación digital de forma ficticia en el transporte. ¿Cuáles documentos son resultado de esta fase 2? La resolución de la concesión de la entidad acción alumno, que se pasará a la fase 3, o la resolución de no concesión de la entidad de acciones alumnos, que será el cierre de expediente. Es decir, la resolución de no concesión entidad de acción alumno es cuando ningún alumno ha cumplido los requisitos. Entonces, nosotros nos presentáis una acción formativa de 25 alumnos y los 25 no han cumplido los requisitos, pues se produce la resolución de no concesión de entidad de acción alumnos y cierre de expediente. Pero si de los 25 alumnos que nos presentáis hay 20 bien y 5 mal, pues eso se hace constar la resolución de concesión de la entidad. Oye, respecto a estos 20 sí y de respecto a estos 5 no. Justificación y abono del cheque fase 3. Bien. La fase 3 igualmente, justificación y abono del cheque, se subdividirá a su vez igual que la fase 1 y la fase 2 en documentación, verificación y resultado. En documentación vosotros juntaréis la documentación de esta justificación y abono del cheque. En la verificación, SENASA, como entidad colaboradora, verificará, evaluará la documentación y requerirá de subsanar en su caso. Y en la fase de resultado, pues o se cierra el expediente o se abona ya, se hace efectivo el pago del cheque, porque el pago del cheque se hace efectivo una vez acreditada la justificación de la acción formativa. Vale, ¿y cómo se anexa la documentación de esta fase 3? La documentación de esta fase 3 se anexa de la misma manera que venimos explicando. Mis trámites, en la sede electrónica, mis trámites, subsanar o anexar documentación, seleccionamos el expediente, anexar documentación, anexar, verificamos que está la tablita y que consta. Bien, importante que la documentación de justificación se deberá presentar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de finalización de la acción formativa. Repito, la documentación de la justificación, que aunque ahora suene lejana, pero para que os suene, se deberá adjuntar en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la acción formativa, según el artículo 27 de la orden. Documentación acreditativa de justificación y abono del cheque. ¿Qué documentación es obligatoria en esta fase 3? Bien, pues la documentación obligatoria en esta fase 3 son el diploma, el informe de evaluación del alumno, el modelo de factura, el justificante del pago de la parte no subvencionable, la declaración de no doble financiación y que se cumple conforme al artículo 19 de la orden ministerial en cuanto a las pruebas de la publicidad. Bien, el diploma. SENASA pone a su disposición varios diplomas, tanto en formato PowerPoint horizontal y vertical, como en formato Word en vertical y horizontal. Procedemos a ver un ejemplo de uno de ellos, en el que se deberá ir firmado y se deberán certificar pues, el número de horas lectivas, el número de las totales, los objetivos del curso y los resultados de aprendizaje, que recordamos que estos deben constar en la memoria y deben estar vinculados al transporte. Y con los logos correspondientes en función del artículo 19 de la publicidad de la orden. Bien. El informe de evaluación del alumno. El informe de evaluación del alumno deberá igualmente ir firmado, en el que consta, oye, la fecha de inicio y la fecha de fin de la acción formativa, cómo está evaluado a ese alumno y
que conste que ha terminado con éxito esa acción formativa. El modelo de factura, que igualmente se pone a su disposición un ejemplo de modelo de factura que deberá ir cumplimentado y este no deberá ir firmado con las anotaciones que fueren necesarias a tener en cuenta. El justificante de pago de la parte no subvencionable, en el caso de que exista parte de pago no subvencionable. Claro, también os estáis llegando, oye, pero yo puedo poner el precio que quiera a la acción formativa. Sí, puedes poner el precio que quieras a la acción formativa, pero como máximo se va a subvencionar 1.000 euros por beneficiario. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Entonces, si hay un justificante de parte de pago no subvencionable, en el caso de que exista ese coste extra de, oye, pues la acción formativa cuesta 1.500, subvencionable 1.000 y los 500 restantes. La declaración de no doble financiación es una declaración expresa del beneficiario de no haber recibido ninguna otra ayuda, subvención, ingreso o recurso para la misma acción formativa. Y por último, que esté conforme al artículo 19. Se pone a vuestra disposición los formatos de ayuda para que podáis utilizarlos, que cumplan con las obligaciones del artículo 19 de las obligaciones de publicidad. Y asimismo, igual que en la fase 2, se pone a vuestra disposición una checklist de la documentación por alumno, de que no es necesaria de presentar. Esta checklist de documentación por alumno no es necesaria de presentar, pero sí que podéis acceder a ella y decir, oye, ¿tengo toda la documentación de esta fase 3? Pues sí, pues no, pues voy a verificarla con la checklist. Pues y ya lo verificáis vosotros y se pone a vuestra disposición. Bien. Como he dicho, pilla lejano todavía lo del tema de la justificación de esta fase 3, pero bueno, para que os suene, el plazo para juntar la documentación de esta fase 3 de la justificación de la acción formativa, de que se ha finalizado con éxito toda esta formativa, es de un mes desde la fecha de finalización de la acción formativa. ¿Vale? Que os suene y que esté presente conforme al artículo 27 de la orden. Adjuntar documentación. ¿Y cómo adjunto esta documentación de la fase 3? Pues es lo mismo que venimos haciendo para subsanación o para la fase 2. Las mismas recomendaciones. Oye, confeccionar la documentación previamente, tenerla preparada. Igual, vais a presentar, imagínate, pues de 25 alumnos, la documentación de toda la fase 3 de 25 alumnos. Entonces, en el caso de que no entre comprimido en un zip, pues podréis presentarlo en varios paquetes. Porque claro, tenéis que presentar pues toda la documentación que hemos visto anteriormente, el diploma, el informe, el modelo de factura, el justificante de pago no tal, la declaración de doble financiación, las pruebas, todo esto con cada alumno. Por lo tanto, si pesa más de lo que es la compresión de un zip de máximo 10 megabytes, pues tendréis que presentar varios paquetes de forma correlativa denominados. Pues, por ejemplo, en este caso, pues justificación o fase 3, 1 de 3, fase 3, 2 de 3, fase 3, 3 de 3, para que nosotros sepamos que, oye, nos estáis enviando en anexar de esa documentación de la fase 3 en varios paquetes porque nos entra en uno. En todo caso, vamos a hacer un ejemplo práctico para que quede claro. Y yo creo que ya debería quedar claro el tema de cómo subsanar o anexar documentación. Se accede a la sede electrónica del Ministerio, en la parte izquierda mis trámites, que se subdivide, como hemos dicho, en consulta de estado de sus trámites, subsanar o anexar documentación, identificaciones y comunicaciones. ¿Qué queremos hacer? Queremos anexar la documentación de la fase 3. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues pulsamos en subsanar o anexar documentación. Recuerdo que el procedimiento para subsanar o anexar documentación tanto en la fase 2 como en la fase 3 es el mismo. Pulsamos en anexar documentación, accedemos a la plataforma claves, seleccionamos nuestro certificado electrónico. Una vez accedido con el certificado electrónico, pasamos a la lista de trámites, seleccionamos el trámite que queremos subsanar, en nuestro caso, por ejemplo, es este. Tanto para subsanar como anexar documentación, pulsamos en subsanar, accedemos con la autofirma y accedemos a la misma pantalla que hemos visto anteriormente. La subsanación del trámite, que consta de datos del trámite, datos de la solicitud y adjuntar documentación. Los datos del trámite se subir en número de expediente, que será el número de registro, el procedimiento, el programa de capacitación de transporte, el órgano responsable y el estado en el que se encuentra. En los datos de la solicitud indicamos cualquier observación que consideremos oportuna en cuanto a la documentación a anexar. En nuestro caso, como es de la fase 3, recordamos que en la fase 2 poníamos fase 2, 1 de tal, pues hoy ahora estamos en la fase 3, pues fase 3, 1 de 3 también. Voy a juntar 3 paquetes, entonces, bueno, porque no me cabe todo en uno. Descripción, pues ahora vamos a la justificación del cheque.
Elegimos el archivo que está confeccionado previamente, en nuestro caso lo tenemos confeccionado en el webinar, fase 3, tenemos nuestra documentación confeccionada previamente en 3 zip, pues adjuntamos la de la fase 3, 1 de 3, la abrimos y ahora importante pulsar en anexar y verificar qué consta en la tablita inferior. Una vez verificados los datos, pulsamos el siguiente, pasamos a la siguiente pantalla en la que verificamos los datos, en su defecto podemos modificarlos y pulsamos firmar y enviar. Al igual que en el proceso de la solicitud y en el proceso anteriormente de las subsanaciones, se nos directamente, una vez seleccionado el certificado electrónico que me lo está solicitando, se generará una descarga del justificante. Constará de que el envío se ha registrado satisfactoriamente y igualmente se podrá descargar el justificante tanto en formato original como en formato imprimible, en el que conste el número de registro, la fecha de registro y la hora del registro. Como vemos, ya se ha terminado y efectivamente se ha generado el registro satisfactoriamente de esta fase 2. Por lo tanto, tanto la subsanación que hemos hecho, el anexo de la documentación de la fase 2 y el anexo de la documentación de la fase 3 siguen el mismo procedimiento. De mis trámites, subsanar esa documentación, accedemos a la lista de trámites, seleccionamos el expediente, adjuntamos el documento, anexar, constamos en la tablita y pulsamos. Y ya lo enviamos y se registra satisfactoriamente. Verificación. Como venimos diciendo, pues la verificación, cada una de las fases se podrá realizar subsanaciones y bien porque no se ha juntado toda la documentación o porque la documentación no es correcta. ¿Y cómo subsanamos? Pues en el procedimiento que venimos diciendo. Sede electrónica, mis trámites a la izquierda, anexar o subsanar documentación, lista de trámites, elegimos el expediente, pulsamos en subsanar, tanto para subsanar o esa documentación, y adjuntamos documento y lo anexamos y que conste en la tablita y ya enviamos la documentación. El plazo para subsanar, como hemos dicho, es de 5 días hábiles desde que tiene acceso a la notificación o desde que se rechaza la misma. Recordamos que el acceso a notificaciones es de 10 días naturales. ¿Y cómo termina esta fase 3? Pues termina bien abonándose la cantidad del cheque de capacidad digital de transporte o produciéndose el cierre del expediente. ¿Qué resoluciones tenemos? La resolución de no procedencia del pago que dará lugar al cierre del expediente cuando, si tenemos 25 alumnos, respecto a los 25 no se ha justificado que hayan realizado con éxito la acción formativa, los 25, pues se produce el cierre del expediente. Y resolución de procedencia del pago y abono del cheque de capacitación digital en el transporte, bien porque los 25 hayan acreditado que han superado con éxito la acción formativa, o bien porque de esos 25, 20 la han superado con éxito y 5 no. Pues en esa resolución de procedencia del pago se indicará respecto a estos 20 alumnos si se procede al abono del cheque y respecto a estos 5 alumnos que no se ha acreditado que se haya realizado con éxito la acción formativa, pues no se realiza el abono del cheque capacitación digital en el transporte.